Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos que no son historiadores te van a hablar de historia como te habría gustado que te lo contara, como lo que es un chisme. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como Calavera Barbada, y conmigo está nuevamente Lina, nuestra Valquiria del Valhalla. ¿Cómo vas, Linis? Perdón por la pausa acá también. Contarle a todo el mundo que hemos tenido un par de problemillas a nivel técnico. Entonces eso de pronto nos impidió el ritmo que veníamos trayendo con el podcast, pero bueno, ¿tú cómo vas? Regresando a Bogotá. No, no, mírame, estoy con Ruana, está haciendo un frío horrible. No, está lloviendo todos los días. O sea, llegué hoy, Bogotá me recibió con lluvia. No, ay, María. Pero no, todo bien, todo bien, todo bien. Aquí aguantando un poquito de frío. Y los problemas técnicos, eso es lo de menos. Ahí Cosas que estamos pasan. también siempre presentes. Cosas que pasan. Es que Ok. no tenemos presupuesto. Sí, verdad. No, Igual pero si se todo bien, todo suscriben bien. y nos Y sí, comparten, nos dan ahí sí, reseñas, ahí sí, nos ayudan mucho. ahí sí, ahí sí. Sí, sí. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia Histérica. Espero nos hayan extrañado, queridos, queridas, querides. Y bueno, Juanse, hoy con qué vienes? A ver. Bueno, creo que para muchas personas el tema de Stranger Things está como en boca de todo el mundo, ¿cierto? Y muchas personas lo están viendo, Sí, muchos reels hablando sí. de Eddie Monson, Hellfire Club. Yo quiero hacerle un homenaje a Eddie Monson, pero más que a Eddie Monson, digamos que al verdadero Eddie Monson. Entonces acá te voy a tirar como unas clavecitas. A ver, El pánico satánico. aclaro. Yo no he visto Stranger Things, no, no la he visto, ¿sí? No sé si me la vaya a ver, no sé, todavía no Bueno, sé. Creo que voy a esperar a que pase el pero furor. A ver. el personaje del que vamos a hablar hoy básicamente es la inspiración para Eddie Monson, el personaje de Stranger Things. Ah, ok, vale, vale, vale. Ok, entonces tiene que ver con pánico satánico, tiene que ver con metal, tiene que ver con prejuicios, tiene que ver con asesinatos y claramente tiene que ver con Eddie Monson, nuestro protagonista, nuestro gran amigo Eddie Monson. No sé si conoces algo, si has escuchado de pronto algo de esto, si sabes de qué te No, estoy pero hablando. aquí estamos para aprender. Ok, Aunque está chévere como dirían los mexicanos, la rola. la rola. El colegio. El colegio es ese lugar donde se forjan las primeras amistades, el primer amor, o en algunos casos, como el mío, el primer lugar donde te hacen bullying por no encajar. Por ¡Yeah! ser por Está pensar bien. diferente, por escuchar música diferente, básicamente por ser diferente. Y este caso lo demuestra. En 1993, tres pequeños niños fueron asesinados en West Memphis, en Estados Unidos, y de inmediato los medios y la comunidad acusaron a los tres raritos del pueblo. ¿Raros por qué? Sencillo. Jugaban calabozos y dragones, vestían de negro, Ok. tenían el pelo largo, eran satánicos entre comillas, y todas estas eran afirmaciones basadas en prejuicios sin ningún tipo de respaldo y que de forma abrupta generó condenas inclusive a muerte para tres jóvenes, pues, para un joven y para dos adolescentes, cuyo único crimen fue no ser igual al resto. Entonces hoy te traigo la historia de los tres de West Memphis. Ok. O sea, va a haber ¿Has- de como de todo un poco, ¿no? Sí, pero ya vas a ver lo peligroso que fue el pánico satánico, sobre todo en la época de los 80s y de los 90s. Vale, ok, ok. Entonces, nos vamos a... El pánico satánico, para los que no saben, fue ese pánico colectivo donde todo era satánico. Y creo que todos lo vivimos como latinos y creo que pues en algún momento todos vimos como a alguna abuelita que decía que Pokémon era satánico, que Dragon Ball era satánico, que Shakira era satánica, Carlos Vives La era canción de satánico, ojos así. todo era satánico, todo era No, satánico. mira, sabes que aquí haciendo un paréntesis grande, siempre me acuerdo cuando vi una vez las noticias de un canal famoso aquí en Colombia, parce con la camisa negra, con la de Juanes. Y es que la camisa, ¿eso qué tiene que ver? Y es que era satánica. Todos los Y, negros satánicos.
A Shakira ni se diga, a Shakira, mejor dicho, le dijeron No, que había hecho un pacto con el diablo y no sé qué Shakira vaina. tenía pacto con el diablo y por eso es que era tan famosa. Y por eso hizo la canción Ojos así, tipo Illuminati. Sí. Qué pendejada. Nos remontamos al 19 de marzo de 1994, donde Damien Eccles, el protagonista de nuestra historia y el personaje en el que está basado Eddie Munson de Stranger Things, Jason Baldwin, que eran dos jóvenes de 18 y 16 años respectivamente, fueron declarados culpables, ojo, por 3 cargos de asesinato. Baldwin fue condenado a cadena perpetua y también Eccles fue condenado a pena de muerte. Tenemos un tercer adolescente que se llama Jesse Miskelly, de 17 años en aquel momento, y él había sido condenado antes que Eccles y que Baldwin por el mismo caso. Y a este man le hicieron una cadena perpetua más 40 años de prisión. Ay, fue pucha. Spoiler, alcanzaron a estar 18 años en prisión siendo inocentes. ¿Sabes que no es tan alejado de la realidad actualmente? O sea, y solo por esas tres cositas, bueno, por esas cosas que comentaste. Ya te voy a contar toda la historia. Entonces, hay 3 niños que se llamaban Steve Branch, Michael Moore y Christopher Byers. Eran 3 niños de 8 años que salieron de sus casas para ir a montar en bicicleta, tal cual Stranger Things, por los alrededores de su barrio en Robin Hood Hills, ya en West Memphis. Eso fue el 5 de mayo de 1993. Y a las 7 de la tarde, el papá de uno de ellos, el papá de Christopher, le dijo a la policía que su hijo estaba desaparecido. Empieza todo Ok. el tema de la búsqueda y a los niños los encuentran cerca de un lago. Se dice que Christopher tenía los genitales mutilados. No se puede saber si fue por parte del asesino o simplemente porque el cuerpo estaba al aire libre y algún perro, lobo, Sí. lo cogió, lo mordió, exacto. Y estaban atados, las muñecas estaban atadas con los propios cordones. Ok. En internet están las fotos de los cadáveres, si las quieren buscar, adelante. Aquí entonces empieza el problema, porque la función del periodismo básicamente es comunicar, investigar y comunicar. Sí. Pero muchas veces por la inmediatez que se quiere comunicar y por ser el primero y por tener la famosa chiva, se impacta la objetividad. Ujú. Y todos sabemos que el amarillismo vende. Solamente basta recordar 2 nombres en Colombia para confirmar que el amarillismo vende. Roselvira Celis y Juliana Zamoni. Total. Los medios se enfocan en revictimizar a las víctimas, valga la redundancia, por encima de buscar una verdadera justicia. Y esto fue exactamente lo que pasó en este caso. De forma casi que inmediata, sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de base, los medios fueron los que dijeron: los sospechosos son esas 3 personas, los raritos del pueblo. Ok, o sea, hicieron un juicio de valor de una vez. Exactamente, Ok. exactamente. Y listo, está bien. Damien Eccles ya había tenido antecedentes policíacos, ya había sido apresado por vandalismo, por disputas, por cosas así. Entonces, claro, ese era el chivo expiatorio perfecto. Y entonces, claro, empieza a generarse una bola de heno porque los medios empiezan a decir que ellos fueron, ni siquiera presunción de inocencia, es que ellos son los raritos, y entonces eso empieza a generar que todo el pueblo se les vaya encima. Y a los 3 los llamaron los 3 de West Memphis. Ok, vale. Hago una aclaración, pues me imagino que de hecho eso lo deben saber ya varias personas, pero los que son o somos o hemos trabajado en periodismo, etcétera, no podemos hacer juicios de valor. O sea, eso está prohibido, eso es contra la ética, eso es mejor dicho. Por eso es que siempre en las noticias se dice la palabra presuntamente, ¿sí? Presuntamente. Sí, porque hasta que no haya un parte de algún ente político o algo, o de las leyes, ¿sí? O un juez que diga que la persona es culpable, no se le puede decir que es culpable, El presunto homicidio. ¿sí? Porque se pueden meter en un problema de demanda tenaz. Total. Igual, o sea,
digamos que, aparte de que ellos eran raritos, también eran unos marginados sociales. Damien Ok. Eccles y Jason Alwyn y Jesse Skeller eran marginados totalmente. Y Eccles vivía en un parque de casas rodantes, que es como muy común en Estados Unidos para la gente que no tiene casa y se va a vivir directamente en el carro. Eccles le gustaba vestirse de negro, le gustaba el heavy metal, le gustaba el terror, le gustaba la ciencia ficción. Estaba estudiando Wicca, que es como toda esta doctrina, filosofía que mezcla cosas del paganismo y de la brujería. Y el profesor del colegio de Eccles decía que él parecía un miembro de un culto loco. O al menos esto fue lo Ok. que le dijo al New York Times en aquel momento. Grande el profesor, ayuda harto el señor. Bueno, ayudó, mejor Ayudó dicho, muchísimo. por Dios. Y volvemos al tema del colegio. El colegio es un lugar muchas veces tan hostil para muchos, muchos no disfrutamos del colegio, que Eccles y Miss Kelly habían abandonado el colegio, habían decidido no terminar los estudios. Ok, Eso nos pasa a muchísimos por no ser parte del status quo, me incluyo ahí. yo también. Entonces, como ya son los presuntos homicidas, lo primero que hacen es capturar a Miss Kelly. Y a Miss Kelly lo meten, le hacen presión policial y demás. Y el man empieza a contar historias y empieza a contradecirse inclusive. Empieza a poner lugares diferentes donde encontraron los niños, empieza a decir armas diferentes. Entonces le decían como, ¿con qué los mató? No, yo los maté con un machete. ¿Con un machete? Sí, yo los maté con un machete. ¿Seguro que no fue con un cuchillo? Ah, no, yo creo que fue con un cuchillo. Pero entonces fue como con un cuchillo de casa, ¿cierto? Sí, yo creo que los maté con un cuchillo de casa. Ok. Y acá algo importante. Miss Kelly en aquel momento tenía 17 años y Una tenía niña. discapacidad cognitiva. Ok, vale, vale. Ya uno va empezando a encajar piezas. Exactamente. ¿Y el man por qué confesó? Sencillo, porque lo metieron en un cuarto policial, estuvo ahí 48 horas sin absolutamente nada, sin contacto con nadie, y le dijeron, parce, si usted confiesa, vamos a tener tratos preferenciales con usted mientras esté en la cárcel. Muy parecido a lo que pasó con el caso de los otros niños de Nueva York, que eran unos afroamericanos, que no recuerdo cómo se llama. Que básicamente trabajaron sobre la presión, Totalmente. presión psicológica. Creo que hasta ahora no vamos en presión física, ¿no? O sea, no, No, todavía no. Pues, no. digamos que están Sí, metidos en un departamento, en un sí, cosa sí, de sí. policía, ¿verdad? No, 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 Pero no lo es más descarto. como una, es más como una presión psicológica en el momento. Sí, pero o sea, si haz el ejemplo, o sea, te meten en un cuarto policial sin contacto con el exterior, sin Ujú, comida, ujú. muchas veces manipulan el termostato o el aire acondicionado del cuarto para que te dé frío, para que te dé Sí, calor, también parecido a lo que hacen los sectores de coaching en los lugares, todo para poder manipularte y para que estés como vulnerable, para que accedas a todo lo que te están diciendo. sí, sí, tienes razón. Menos de un año pasó, o sea, los niños mueren en mayo del 93 y este man en febrero de 1994, el 5 de febrero de 1994, se va a juicio y automáticamente el jurado lo condena por un cargo de asesinato en primer grado y dos en segundo grado. Y le dan 40 años, le dan perpetua más 40 años de prisión. Ah, bueno, ahí de gratis. Ujú. ¿Qué Ok. fue lo que pasó? Que durante el tiempo que este man estuvo así apresado en confesión y demás, a él casi que lo indujeron a que también dijera que Eccles y que Baldwin habían sido partícipes del asesinato. No sé. Presión psicológica. Presión psicológica, presión Totalmente. social y demás. Sí. Ujú. Y los dos Y raritos, o sea, los otros dos raritos, vamos a culparlo porque es que no se puede quedar solo. claro, pero todo lo enmarcaron bajo un asesinato ritual satánico. Qué Dios mío.
Y aún hay gente que cree en eso, ¿no? Sí, claro, totalmente, totalmente, totalmente. Ay, Dios mío. Van a juicio un mes después y los declaran culpable también, 3 cargos de homicidio. Baldwin recibe cadena perpetua, sin libertad condicional, y Eccles, muerte por inyección letal. Pucha. Entonces, Ahí no se acá sabe, ya para... Dale. perdón, ahí no se sabe quién le fue peor. O sea, yo siento que el que mejor se libró fue el de la inyección porque, chao, muere y no se tiene que aguantar 40 años en la cárcel Pero tú o sabes cómo... cadena No, no, perpetua. no, pero tú sabes cómo ¿Cómo? funciona ese tema de las personas que son condenadas a muerte. A ellos no Eh, les dice cuándo van a morir. ok, yo pensé que sí. Yo No, no, pensé que no, le no, decían, no, no. O mire, sea, su a día de ellos muerte es tal, tal, tal. nada. O sea, te pueden tener 1 año, 2 años, 5 años, Ay, fue y el pucha, no, día yo no menos sabía eso. pensado, llegan y te dicen a ti como, bueno, papá, usted lo vamos a matar hoy, ¿qué quiere de última cena? Ya. Ok, Súmale a no eso, sabía eso, ¿no? súmale a eso que te van a condenar a muerte por algo que tú no hiciste. Eso sí es triste. Totalmente, Qué fuerte. Fue totalmente. pucha. Entonces, aquí comienza a haber una especie de activismo por los 3 de West Memphis. ¿Por qué? Porque la gente decía como, pero es imposible que hayan sido ellos. La forma en cómo actuó la fiscalía, la forma en cómo actuó la justicia, la forma como actuaron los medios. Y es cuando sale al aire un documental en el año 1996 que se puede ver todavía en HBO Plus, HBO más, que se llama Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills. Y este es solamente el primero de muchos documentales que salieron. Ok. De esta saga De fueron ese tema. puntualmente, exacto, pero de esta saga, o sea, hablando justamente de los 3 de West Memphis, Sí. hay 3 documentales que hablan de esto. Este es el primero, Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills. Y empiezan a cuestionar tácticas de investigación, empiezan a cuestionar las fuerzas del orden, la policía, la falta de evidencia. Decían que no había ningún tipo de vínculo entre Eccles, Baldwin y Miss Kelly y los niños muertos. O sea, no Ok. encontraban armas homicidas, no encontraban cómo vincularlos, más allá de que dijeron que habían sido ellos porque eran satánicos. Ese fue el argumento de la fiscalía durante todo el juicio. Qué argumento tan. Totalmente. Mucha gente inclusive se involucró en ese tema. Por ahí leía que el mismísimo Johnny Depp también como que apeló en aquel momento por los 3 de West Memphis. Todo el mundo estaba diciendo como, parce, ellos no fueron, ellos no fueron, ellos no fueron, ellos no fueron, ellos no fueron. Salieron documentales, salieron mucha información. Inclusive en el año 2000 salieron 2 álbumes que se llamaban Free the West Memphis, o sea, liberen a los de West Memphis, y Rise Up, Rise Up. O sea, mucha gente estaba haciendo este tipo de cosas también en pro de conseguir fondos para pagar todo el tema legal, todos los abogados y todas las cosas, porque recordemos que era un pueblito rural, que Eccles Eh, tampoco es que fuera la persona con más dinero del mundo. Y aquí empezaron un tema de apelaciones, empezaron todo el mundo a apelar, empezó todo el mundo a apelar, empezó todo el mundo a apelar, y no es sino hasta el año 2007, donde le entregan a la policía material genético de la escena del crimen. Hasta donde tengo ok. entendido, como que hicieron exhumación de los cadáveres, pues sé que había pasado mucho tiempo, pero hicieron como cosas que en el 94 no podían hacer. ¿Cómo qué? Como pruebas de ADN. Vale, sí. Pero ya en ese entonces existían o todavía no. Todavía Perdón, no existían. ok, con razón. Entonces, Complejo. en ese momento no existían, solamente hasta el año 2007 pueden hacer este tipo de, pues creo que anteriormente lo podían hacer, pero en el 2007 es cuando hacen las pruebas de ADN. Y entonces hacen una prueba de ADN
de uno de los cabellos que habían encontrado en las cuerdas, en las ataduras de los cordones de los niños, y hacen esta prueba de ADN con Baldwin, con Miss Kelly y con Eccles, y encuentran que ese cabello no era de ninguno de esos tres personajes. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! O sea, alguien No, con tres neuronas, pues. pero aquí viene algo todavía más jodido. ¿Qué? El cabello era de Terry Hobbs, el padrastro de uno de los niños. Ok, vale. ¿Y el padrastro todavía vivía o ya no Sí, sí, vivía? O... claro. Y encontraron otro cabello que pertenecía a David Jacoby, que era un amigo de Hobbs, el padrastro de uno de los niños. Vale, ya me estoy imaginando algo en la cabeza. ¿Qué te estás Entonces, imaginando? violencia hacia los niños, violencia Probablemente. sexual. No encontraron índices de violencia sexual, pero habían cabellos de estas dos personas en los cordones de los niños con los cuales les amarraban las muñecas. Fuerte, Totalmente. fuerte eso. También surgió Fuerte eso otra y fuerte teoría. que estaban culpando a unas personas inocentes. Sí, claro. Y también surgió otra teoría que el día que ellos mueren, digamos que ahí cerquita de donde encontraron los cuerpos, había como un restaurante de esos restaurantes de carretera de Estados Unidos tipo película. Ujú. Entonces, supuestamente, más o menos a eso de las 7 de la noche, llegó un tipo de contextura alta, moreno. El tipo estaba cubierto en sangre, tenía la mano enyesada, que el tipo pide el baño prestado, entra al baño, se limpia y se va. Las personas o los empleados del lugar llaman a la policía llega, toma las declaraciones, ni siquiera entra al baño como para revisar o para tomar muestras de sangre. Los empleados son los que terminan limpiando la sangre y la policía dice que esa persona no había podido ser porque la persona tenía el brazo enyesado y que la persona que mató a los niños tenía que tener las dos manos hábiles para poder amarrarlos. Yo he tenido el brazo enyesado. Yo sé por qué lo digo. Sí, pero a hoy no se sabe exactamente bien quién era esa persona. Pero sigue, o sea, sigue siendo un sospechoso. O sea, sí, Sí, sí y no, ya vas a ver por qué. ok. Para el año 2010, la Corte Suprema de Arkansas ordena una nueva audiencia probatoria para Eccles, para Baldwin y para Miss Kelly. Y para el otoño de 2010 presentan como todas estas pruebas de ADN que demuestran que ellos no estuvieron involucrados en la escena, que no tuvieron absolutamente nada que ver. Y entonces la fiscalía les ofrece un acuerdo. Ojo, esto se llama un acuerdo de culpabilidad. Se llama la declaración alfa. Es decir, ellos pueden sostener su inocencia declarándose culpables. Sí o sí. ¿Tú qué harías en ese momento? Yo haría exactamente lo que hicieron estos manes. Estos manes dijeron, marica, yo acepto. O sea, yo sé que yo no lo hice. Yo sé que yo no lo maté. Ellos quieren que digan que yo lo maté. Listo, vale. Yo lo maté. Pero entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que automáticamente estas personas le computaron el tiempo que tenían ahí y los dejaron en libertad. Solamente por reconocer la culpabilidad. Yo ahí entraría como en un dilema, ¿sabes? Porque por una parte eso seguiría alimentando también esa parte de la sociedad que me va a tachar a mí como asesina o lo que sea, porque Pero es acepté que, eso. pero es que para este punto ya todo Pero el mundo estaba diciendo que ellos eran inocentes. O sea, para este punto es más que obvio que ellos son inocentes y todo el mundo fuera de los estrados y todo el mundo, toda la sociedad sabía que ellos no habían sido. no lo habían hecho. Entonces Exactamente. sí me iría, sí, ya también diría, no, ¿saben qué? Culpable, sáquenme.
No, y o sea, ten en cuenta lo siguiente. Ellos lo declaran en el 94 y esto fue en el 2017. 2010. Ah, Ya ok. Baldwin, ya Baldwin tenía 34 años, ya Miss Kelly, y ya Eccles y Miss Kelly tenían 36. Mi madre. O sea, te cogen de 18, te sueltan a los 36. O sea, estuviste la mitad de lo que has vivido en la cárcel, Siendo inocente. siendo inocente. Qué fuerte. O sea, estoy como procesando la información, ¿sabes? Ujú. Porque digamos que me pongo en la posición de ellos. Como si a mí alguien me hubiese puesto presa a esa edad y saber que me va a perder gran parte de mi juventud, por decirlo así, metida en una cárcel por algo que yo no hice, así de Totalmente, gratis. O sea, solo totalmente. porque una gente loca, sí, me dijo que yo los había matado porque escuchaba metal, porque, no sé, me gustaba la brujería, cosas que vainas tan locas. Ni siquiera la brujería, te gustaba la Wicca. Te gustaba la Wicca vestías de Eso, negro, tenías el pelo largo. O sea, ya. O y sea, encaja en el perfil a de ti te habrían muchos de mis culpado, no, amigos. no. Sí, total. Encaja en el perfil de muchos de mis amigos. Sí, los míos también. Soy inocente, al igual que Jason y Jesse, pero tomé la decisión de declararme culpable porque no quería pasar un día más de mi vida detrás de esas rejas. Palabras que dijo Eccles según el Arkansas Times. Quiero vivir y seguir luchando por nuestra inocencia. A veces la justicia no es bonita ni perfecta, pero era importante aprovechar esta oportunidad para ser libre. Sí o sí, si querían salir, sí o sí tenían que decir que eran Sí, culpables. claro, totalmente. Salieron de la cárcel. Desde la salida de la cárcel, este man de Damien Eccles ha publicado 3 libros. El más reciente se llama Alta Magia, una guía de las prácticas espirituales que salvaron mi vida en el corredor de la muerte. Lindo nombre para un título. Y Sí. este man vive en la ciudad de Nueva York con su esposa Lori Davis y es un tuitero empedernido. Mantiene cuenta de Twitter, lo puedes seguir. Arroba Damien Eccles. Ok. Baldwin vive en Austin, Texas, donde en 2017 fundó el grupo sin fines de lucro Proclamar Justicia, que aboga por las víctimas de condenas injustas. Y Miss Kelly fue el único que se quedó todavía en West Memphis y ha mantenido un perfil bajo desde que lo liberaron. Interesante el rumbo que tomaron. Totalmente. Me gusta. Chévere. Entonces, ¿qué pasó con Hobbs, el man, el padrastro del que encontraron cabello en la escena del crimen? Nada. Quedó libre. El man está en libertad, negó haber estado involucrado en los asesinatos. Y el man es tan descarado que dijo en 2019: todavía creo en mi corazón que Jesse, Jason y Damien son responsables de lo que sucedió a nuestros hijos. Ah, no puedo decir groserías porque estamos en YouTube y nos tumban el video, pero ¿qué? Gracias. Parce, ¿en serio no lo hicieron? O sea, a ver, a este man le encuentran ADN, o sea, le encuentran prueba física, le encuentran prueba biológica, ¿sí? Y no le hacen nada. Y a estos pobres tres diablos raros del pueblo, los raros del pueblo, sí les tocó comerse toda esa condena y no eran Sí, culpables. Puta, la sí. justicia es... Ah, o sea, Y lo más a lindo, veces uno se sorprende de la justicia, ¿sabes? Pero de lo mediocres que pueden llegar a ser. sí. Y lo más lindo es que hasta el día de hoy no está claro quién es el responsable de estos 3 asesinatos. No, y cómo va o cómo está la cosa va No, a quedar ya, impune. totalmente. Y esta fue la historia de los 3 de West Memphis. Si les gustó la historia, recuerden compartirlo, suscribirse al canal, darle me gusta, déjenme en los comentarios. Si quieren que tratemos algún tema en especial también nos pueden dejar el comentario. Recuerden que estamos en todas partes con Historia Histérica, también nos pueden encontrar en formato podcast.
en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Spreaker. Y también recuerda que lo bonito de la historia es que nunca se termina.